Buenas noches, mi nombre es Victoria Pastorino y el de mi compañera Mariana Carboné. Estamos presentes aquí para hacer un trabajo a la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Católica frente a la licenciatura de Enfermería y en la materia ética profesional, dada por el profesor Tomás Roch. Esta tarea es la número 2, donde se nos van a presentar 4 casos en los cuales vamos a tener diferentes preguntas. Y ahora comenzamos con el primer caso, que es la comunicación en la clínica comunitaria. Acá está dado por Diego, un profesional sanitario, que hace una entrevista a la comunidad, a cada uno de ellos, y se encuentra con una joven que tiene HIV positivo. Él intenta hablar con el director de forma urgente, pero no lo logra, entonces dentro de la discusión que Policlínica. tienen de la comunidad, él muestra el caso por el miedo de que esto no se propague y da a conocer tanto la enfermedad como los datos de esta chiquilina. Entonces acá se nos presentan 2 preguntas que las vamos a ir desglosando con la compañera. La primera es cómo crees que afecta la acción de Diego a la vida de la joven y qué principios estarían en juego. En primer lugar, Diego, al ser un profesional de la salud, no puede dar con lujos de detalle la información que recaba de la joven que tiene HIV, porque ahí está violando el principio de confidencialidad de la joven, su principio de autonomía también, porque en realidad la muchacha no decidió de la información que se está divulgando y aunque Diego en realidad que quiere imponer el principio de beneficencia porque quiere hacer el bien, pero al hacer el bien está violando los derechos de la joven. Y esto en realidad es un dilema porque se enfrentan. Él quiere hacer el bien al decirle al director lo que le sucede a la muchacha para que no se propague la enfermedad en la población de alrededor de la policlínica, pero está actuando mal porque no Porque no ve la fue en causa, forma. las consecuencias Exacto. que va a tener. Exacto, y no lo hizo de forma privada en realidad hacia el director, sino que lo divulgó a toda la población de la policlínica, los funcionarios, y estos claramente, así como Diego quiso defender el derecho de beneficencia hacia la policlínica y a la población de alrededor, y ahí tenemos el dilema que todos van a hablar, Y, nadie y va a el tema es decir que va a generar desconfianza a futuro de esta chiquilina para generar un tratamiento también. correcto. Porque ya de por sí, Diego, que es un profesional de la salud, Ya este, como que la traicionó, ya como no, la traicionó al divulgar su información, ella no va a confiar en ningún profesional de exactamente, la salud, ni para realizarse el tratamiento, ni para futuras absolutamente nada. acciones. Sí, claro, no, no, no. Y después la segunda pregunta que se nos enfrentamos nosotras, es qué debería hacer hecho Diego para manejar la situación a manera de más De ética y forma- más profesional. Nosotros sí, acá lo que hablamos anteriormente es que obviamente él lo que tendría que haber hecho primero, cuando se encuentre con este caso, es ver si las muchachas sabían cómo es la enfermedad, cómo se trata, por qué se trata, cuidarla a ella. Y segundo, cuando fuera a traspasar esta información a otra persona, no haber dicho quién si no hubiera sido con el director. ¿Por y qué? hacer, Porque y en el caso que en realidad no encontrara al director, bueno, generar acciones, planificar sobre la comunidad y educarla, no decir porque vos tenés HIV, te voy a ayudar, pero no, ahí la está juzgando aparte. la puso como parte, no me sale la palabra ahora, pero como que sí la acusa, o sea, no la Ahí acusa va. directamente, pero el hecho de No, haber hecho esta acción es como acusar de que tiene una enfermedad. sí, Sí es grave, pero creo que más allá de que la puede transmitir, también es grave para la paciente. Y no se vio eso, no se la educó como profesional de la salud, tendría que haberla educado de cómo cuidarse, porque si nosotros le decimos a ellos cómo se tienen que cuidar, no se tiene que propagar. Y exacto, ahora, nosotros lo que hacemos es no decirle nada, alarmarnos y ir a decir a una comunidad lo que está pasando, ni ella va a saber cómo cuidarse y puede generar también que ella tome malas decisiones de a sí misma, ¿tá? Porque sí, el claro, efecto de porque en realidad autonomía ya está derribado, entonces al generar que una persona ya no tenga autonomía, la devalidás totalmente.
Y aparte la población de alrededor de la comunidad se va a ir hacia ella, Exacto. porque si la población, el funcionario de salud dentro de esa policlínica se enteró, que puede ser que ese profesional viva alrededor de la policlínica también, eso tampoco no lo sabemos, pero No, de ninguna manera. podría generar, bueno, Muchos ahí sabemos, conflictos. Y esto, sí, conflictos éticos en realidad, porque la privacidad sí, ante todo al paciente. Y educándolo, considero que hubiera sido mucho mejor y podría, si lo hubiera educado en el momento, podría haber esperado tranquilamente a que el director, cuando tuviera un tiempo, pudiera hablar con él, porque ya le dio una exacto, educación de cómo exacto. protegerse, de cómo cuidarse. Obviamente que no garantiza que no se traspase, Ah, pero no, eso también no es lo que sabríamos. tiene que saber él que ella no puede, o sea, capaz que no es el único caso, capaz que ella se infectó dentro de esa comunidad también. Exacto. Entonces, también al generar esta discusión de decir quién es, pone en alerta quiénes estuvieron con esta muchacha y no van a querer hacerse un diagnóstico No, preventivo por el hecho de que este abrió y dijo, ah, no, porque fulanita de tal tiene no tal solo enfermedad. porque se rompe la confidencialidad de la joven, sino que si Exacto. se rompió eso, a las otras personas también le puede ocurrir lo mismo. Entonces, por vergüenza ni siquiera se presentarían. No, Bueno, la eso está resolución de claro. este caso tendría que haberse manejado de esa manera. Haber educado primero a la paciente, darle Sí, tranquilidad y también porque genera angustia este tipo de enfermedades cuando se presentan por la mala disposición que tiene como salud. Hoy la pueden combatir de otras maneras, pero saben que es una enfermedad que viene y se queda, no es que se va, no se cura con exacto. totalidad. Darle Este, talleres a la población de alrededor, exacto. Hacer pruebas educativos, aleatorias pruebas aleatorias, exacto. Eso, dando la seguridad de que no se va a identificar a la persona más que a la misma persona que se diga, bueno, si sos positivo, sos negativo, pero que de ahí no sale. correcto, Dar exacto. seguridad, que es lo que faltó acá. Bueno, en el caso 2 que nos tocó fue creencias culturales, educación sanitaria. En este caso, la entrevista es un doctor que va hacia una casa, se encuentra con una escena extraña que la familia le está poniendo un vaso sobre la cabeza al paciente para sacarle la insolación. Es una práctica cultural que la familia tenía. Lo que realiza el médico en realidad es, al ver esa situación, que no entiende y al no entenderla se ríe y explica, esto no sirve para nada este, para la insolación. Y acá tenemos dos preguntas también y una ¿fue adecuada la reacción de Vigilio? Vigilio era el médico al desacreditar la práctica cultural frente al paciente. Bueno, nosotros nos damos cuenta que no está bien que él desacredite ningún tipo de cultura ni su creencia, porque lo que va a generar es tocar lo que es Primero que no es a nada la- profesional, claro. llegar a un domicilio y reírme por No ver es una nada situación. profesional, sí, Nada, obviamente. Y aparte de que genera algo de superioridad. O sea, claro, que a él lo exacto. pone en otro nivel diferente al de ellos y a Sí. veces no es así. O sea, a veces no siempre no es así. Hay que respetar las culturas de las personas y de las comunidades para poder tener un buen diálogo, porque si nosotros ya rompemos a partir de ahí, el diálogo no va a existir. Entonces la No, solución no van no a va a creerte, existir. porque en realidad Entonces, vos le estás rompiendo algo que ellos creen que en su familia cree que eso es válido. Y claro, vos al totalmente. llegar, ser arrogante, presentarte y decir, bueno, Y bueno, y jajaja, ¿qué estás ahí al haciendo? principio es la autonomía, porque no la invalida en Exacto, su totalidad, pero sí cierta parte y la invalida. Entonces estamos tocando la autonomía no de una persona, sino de una comunidad. exacto. Entonces, vemos un principio tocado y en realidad no toca otros principios a lo que vemos nosotras, más que de burla, y es directamente a la autonomía. Sí, porque en realidad Este, beneficencia él no No lo hace hace nada por... por algo que sea algo bueno. No, no No, es que va a tener una causa buena, busque la causa no, favorable a la persona. Entonces, lo que vemos acá es el ego del médico, ¿tá? Frente a la sí, comunidad. Y generando que estas personas no lo quieran y por ende el tratamiento tampoco. no, porque si ya no tengo derecho a hacer lo que a mí me parece o que me dijeron que viene de mis creencias, de mi religión o de mi tribu o lo que sea, no le van a creer al médico que No lo va a que podría favorecer haber un buen hecho, diálogo.
Acá después una de las preguntas dice, ¿cómo podría Virgilio abordar mejor la situación para educar al paciente y a su familia hacia el tratamiento de insolación? Lo que puede hacer es, bueno, no reírse cuando llegó, es que le expliquen, a ver, explíquenme por qué están haciendo esto. Ahí no le saco la autonomía al paciente de decirle, bueno, sí, yo hago esto para sacarme la insolación, y él decirle, bueno, está bien lo que tú piensas, pero yo te diría que la insolación, para que no sea grave, podríamos hacer esto, te dejo este tratamiento, y ahí sería otra cosa, Exacto. porque en realidad no Mostrándole es las consecuencias de no hacer bien un tratamiento, pero de forma amigable, no exacto, delimitando su autonomía ni burlándose, generando un buen diálogo, porque muchas veces este es un siendo caso empático. relativamente que podría haberse acomodado, pero a veces tenemos en otras tribus, está cerradas, que vemos que tienen necesidad sanitaria, y si nosotros nos empezamos a reír y a blasfemiar lo que está pasando, la tribu de por sí se cierra de tal forma y manera que no te va a dejar entrar. No, Entonces, claro. lo que va a generar es que van a terminar muriendo o con enfermedades mucho más graves, la cual no van a tener parte Y sanitaria porque no van a creer en propagándose, vos. O sea, exacto, y propagándose de mala forma, en este caso, bueno, no se propagarían, pero si vos en realidad rompes una creencia de ellos, eso es como que no van a dejar entrarte a su comunidad, te van a decir, no, no, nosotros hacemos como nosotros queremos. claro, exactamente. Mostrarnos de parte amigable como nosotros parte de salud, ¿no? Siempre Sí, buscar la claro, parte amigable, buscar un buen diálogo y llegar junto con el paciente a una toma de decisión autónoma, tanto para el médico, que se le respete el derecho a poder curar y poder generar un tratamiento, y la autonomía de ese paciente a aceptar y tomar él la claro, decisión si quiere ese tratamiento o no lo quiere, respetarlo. sí, claro. Es la parte más ética que podemos hacer nosotros como salud. Después tenemos el tercer caso que se nos presenta, que es la intervención paternalista en la creencia culturales. Esta entrevista se da por la doctora Rosa, que estaba haciendo varias entrevistas domésticas y cae de vuelta en una casa donde ya había hecho la Claro, entrevista y había diagnosticado a un niño con parásitos y le mandó antiparasitario. Ve que el niño está recibiendo un té de ajenjo y azúcar, para tratar esa enfermedad, a lo cual ella se pregunta si tiene que intervenir en esta situación y explicar cuál es el tratamiento real, que para ella ese tratamiento no va a tener buen futuro. Entonces, frente a esto nos surgen dos preguntas, las cuales son cómo debería la doctora Rosal balancear la autonomía de la familia para elegir su tratamiento con su deber de profesional de beneficencia, es decir, actuar en la mejor intenciones del niño, ¿verdad? Porque está la claro. autonomía tanto de Interés, la familia como del niño, sí, y el niño no queda invalidado, pero las decisiones de ese niño las va a tomar como persona autónoma los padres, ¿verdad? O quien esté a cargo. claro. Y ahí en realidad la doctora viene y se genera una encrucijada, porque en realidad está la autonomía del niño, que en realidad está manipulada por la familia, porque el niño no puede, no decide sobre sí mismo, sino que, bueno, toma este té que te vas a mejorar, no tomemos este diagnóstico y esta medicación que nos dio la doctora, pero en realidad la doctora necesita que el niño tenga su autonomía y le diga, no, mira, la doctora me dio esto, pero no puede, entonces tiene que hacer, quiere ella en realidad imponer su principio de beneficencia sin que se genere en la familia una contraversión como podría pasar con Vigilio, que no lo, ¿cómo puedo decir? No En lo, realidad lo que ella hace es respeta la autonomía de la familia, sí, respeta la autonomía del niño, pero le pero la explica, autonomía como ella, como ser, de lo que dijo en la toma de decisión de ese diagnóstico y qué era lo que había que hacer, estaba infringido en la doctora, no en el paciente. sí, exacto, Pero ella va a hacer la acción de beneficencia, pero a diferencia de Virgilio, sí buscando un buen diálogo, porque ella se sí, exacto. pregunta si tiene que intervenir o no, o sea, se detiene, no pasa por encima de nadie, se detiene antes de tomar una decisión. Y aparte, el desarrollo del niño se va a ver afectado si no se genera un buen tratamiento ante los parásitos, porque los parásitos, bueno, tienen Ya sabemos lo que hace la enfermedad del sí, parásito, o sea, va a a desnutrir totalmente al niño, desnutrirlo, pueden ir bueno, a los pulmones, pueden pasar un montón de cosas mucho más graves parte que la enfermedad. cognitiva, sí, Y bueno, millones.
A raíz de esto se nos presenta otra pregunta que es ¿hasta qué punto debe un médico intervenir en la práctica culturales que podrían ser perjudiciales para la salud de un paciente? Bueno, acá lo que vemos es lo que estábamos hablando anteriormente, porque una cosa no se puede decir sin tocar la otra, No. es que Pero ella lo que va a generar es que el niño, al ver un buen diálogo como persona autónomo, va a ver cómo se toma una decisión. Entonces estamos generando nuevos, personas que tomen su propia decisión a futuro cuando sea adulto. y Entonces está ella ahí, sí se debe de meter, sí se sí. debe de meter en este caso, pero buscando siempre el buen diálogo. No lo puede Y dejar pasar por alto. la salud del paciente, porque en realidad cuando está en peligro la vida del paciente, ahí es cuando el médico tiene que intervenir. Exactamente. Entonces está bien lo que ella está haciendo y como lo va a abarcar, tiene que ser, como hablábamos anteriormente, un caso se recolaciona con el otro. Siempre en Sí. buenos términos, siempre buscando el diálogo, siempre sin infringir la autonomía de nadie, y ejerciendo el derecho a querer curar al paciente, pero de la mejor manera. Y aplicando el Siempre, principio también de beneficencia siempre, exacto. siempre. Bueno, en el cuarto caso dice ética del diagnóstico y la información del paciente. En este caso tenemos a Olguita, que es una vecina ancestral del barrio, o sea, una vecina vieja del barrio, muy querida por su comunidad, que hace mucho tiempo que vive ahí. Y lo que le sucede a Olga, que le descubren un cáncer maligno, un tumor maligno, el cual Es no se le terminal. es terminal y no se le informa a ella misma, sino que la familia encuentra antes al médico y les pide por favor que no le hablen de lo que tiene la Olguita. Acá tenemos dos preguntas también y una de ellas dice, evalúa si la petición de la familia de no informarle a Olguita sobre su diagnóstico es un acto de cuidado o es un caso de violación de sus derechos de la veracidad. Y acá tenemos, como lo discutimos, que en realidad Olguita sí tiene derecho, está violando su derecho la familia de saber su verdad, su confidencialidad, porque aquí también como es, Se ay, fragila. se fragela el derecho de la confidencialidad de Olguita porque en realidad es su diagnóstico, es su cuerpo y es su decisión. No tiene por qué ser un familiar que venga y que diga, no, no le diga al doctor, no le diga al doctor lo que tiene porque no sabemos si se va a angustiar, si qué va a hacer. Pero ella tiene su derecho de saber, de Es poder un ser llorar. autónomo y también se Claro, es un ser infringe la autónomo. autonomía. Exacto, puede llorar, puede estar angustiada, puede deprimirse, es ella, es su cuerpo y ella decide, capaz que quiere arreglarse en su vida, bueno, voy a dejar esto arreglado, y Me voy a ahora despedir no de tiene el derecho, tal, voy a hacer claro, tal cosa, quiero dejar claro. organizadas mis cosas, a quién le quiero dejar tal cosa. El tiempo también a despedirse, que hoy vemos muy popular el hecho de Sí, que personas terminales tengan el derecho sí, y acá lo a que hace lograr la familia es quitárselo, despedirse. sí, Claro, el exacto, tema es que se fragilan los tres principios, es la sí, autonomía, la beneficencia y la confiabilidad ¿cómo es? Del informe de la paciente, porque ella está vigil, no es que está exacto, como es en pequeño una terapia detalle, sí, intensiva, inconsciente, o nada, tiene Alzheimer, o tiene demencia senil, que puede infringir en su autonomía, ella está totalmente autónoma, y al sí, no darle ese derecho, creo que la familia sí, obviamente que va a violar el derecho de ella, y el médico también lo está violando, exacto. porque al no, o sea, el doctor lo que tiene que haber hecho es, no, Está violando el el derecho de parte confidencialidad, sí, claro. El parte porque, se lo voy a dar a la paciente como corresponde. No por la edad, porque esto no. estaba mirado por la edad y por su enfermedad Ahí, terminal. ahí está el problema de la muerte y vida, ¿no? De que Claro. tiene, al parte de ser una persona ancestral del barrio, o sea, una persona vieja, de la cual, por lo visto, es muy querida en el barrio. Dice la familia, no, no alertemos porque si no el barrio, pero no, en realidad ella tiene su derecho, es autónoma esa persona, Olguita es autónoma. Claro, por supuesto, tal cual. O sea, y los hijos quieren protegerla. No es que tampoco están flagelándolo de Es, mala manera, ¿no? Sí, sí, siempre hablando de sí, buena manera. Pero los hijos ante el miedo, o sea, de lo que va a pasar, porque obviamente ellos también los choca esta decisión de saber que la mamá puede morir en poco tiempo, morir, exacto, la quieren proteger. El sentido de protección está presente, pero se olvidan de que es un ser autónomo. exacto, De esa es la importancia. Y después la otra pregunta que se surge acá es qué características reconoces en Olguita que puede estar poniendo en la situación en la que está y por qué crees que ocurre esto,
que otra población se encuentra con este mismo problema. Bueno, acá lo que estamos es como yo digo lo mismo, una pregunta se correlaciona con la otra Exacto, y tiene la sí. introducción de la otra, es que si lo vemos en la población de niños, lo vemos en la población del adulto mayor, lo En vemos en mujeres, poblaciones de de religión, tribus, de de tribus, religión, tribus. este, Hay muchas tribus que la mujer no tiene derecho ni siquiera a expresarse, a ser autónoma, que está, lo violan desde ya el desde el jefe, inicio como por quien ser dice. mujer, Sí, exacto. Y por solamente ser por hombre ser mujer. también, hay tribus en otros países que Exactamente. por ser hombre también. Exactamente, o sea, también lo vemos muchas veces, como dije, en los niños, en los adultos mayores, en los Sí, adolescentes, porque no hay que olvidarse que adolescente sigue siendo persona también. autónoma, pero sigue debajo de la autonomía de los padres. Sí, exacto, exacto. En las religiones, y bueno, las características de esto es la edad principalmente, Sí, ¿tá? Que se da en estos puntos, porque no llegan a la mayoría, o pasan la mayoría y están muy viejitos y los queremos cuidar. sí. Eh, El miedo a la sí, muerte, no porque los ven decirlo porque se va a frágiles. morir más temprano. Sí, Los ven sí, frágiles, entonces sí, antes, lo que pasa es que también ha cambiado mucho la vida, o sea, la vida en común, o sea, hemos roto muchos eslabones de que no, si no se dice se protege, se cuida, no, hoy vemos que decir la verdad genera que el paciente enfrente la enfermedad de otra manera o la toma de decisión siendo consciente, exacto. dándole a Se la vaya de la posibilidad, mejor manera, no pensando, claro. uy, me hizo mal esto. No, no te hizo mal eso, tenías otras cosas que nadie te contó. Exactamente, exactamente. Sí, Entonces sí, lo que nosotros tenemos que generar es eso, o sea, respetar la autonomía. ¿Qué es respetar la autonomía? Es darle el derecho a tomar una decisión, es el derecho a saber qué es lo que le está pasando y tomar la mejor decisión frente a eso, no con una mentira. Entonces, exacto, porque a resumidas cuentas podría ser que Olguita nunca se enterara que era lo que le estaba pasando, pero o sea, uno como ser el que queda, nuestro valor es, le mentimos por un bien, la familia piense, pero el médico puede sí. pensar, pa, no le dije la verdad a esta mujer y murió en una ideología. Pensando que le hizo mal una fruta, yo qué sé. Exactamente, y es Sí, un ser y se tiene que entender que es un ser como tal. O sea, exacto, no nos podemos olvidar de eso, así tenga la edad que tenga, sí, darle el lugar. Bueno, estos son los casos que se nos presentaron. Espero que dentro de la discusión que nosotros, discusión no, el diálogo el que tuve con mi debate. compañera, el debate que tuvimos, se haya logrado entender lo que son los principios de autonomía, beneficencia y confianza. ¿Vale? Confidencialidad. Exacto, que es lo que estamos tratando y hablando en esta parte de la clase, de ética, que son casos en los cuales se reflejan bien tanto de la parte o del paciente o Sí, del médico o exacto. del personal de salud. Desde ya, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan Gracias. comprendido. Y que no nos haya mostrado tanto. Que no lo hayamos aburrido. Desde ya, muchísimas gracias Ay, eso también. Muchas gracias. y buenas noches. Buenas noches.